Buenas tardes, doctora y Buenas compañeros. Hoy día tardes. vamos a realizar la exposición de lesiones hepáticas focales benignas versus malignas. Aquí tenemos la tabla de contenido, el índice que vamos a presentar. Y comenzamos con la anatomía de los estudios por imagen. Inicialmente tenemos a la radiografía, que este es el método de radiodiagnóstico más básico, el más clásico, que se puede realizar en diferentes posturas, como anterior-posterior, posterior-anterior y lateral, para visualizar ampliamente el hígado, donde aquí las posibilidades para diagnosticar son limitadas y los hallazgos se reducen a una identificación de alguna silueta hepática y a la serie de densidades clásicas, las cuales podemos visualizar como la densidad agua, la densidad calcio, la densidad o el aire, que puede evidenciarse con los niveles hidroaéreos. En este método se puede visualizar cuerpos extraños radiopacos e inclusive se puede ver acumulaciones de metales como el dióxido de hierro. Ok, luego pasamos a lo que es la ecografía. En sí es considerado el primer método de elección para lo que es el estudio del hígado o de cierto diagnóstico patológico del mismo. Vamos a evaluar morfología, lesiones, en el caso sean focales, en especial focales. Además, al seguimiento en sí de estas enfermedades, ¿no? Hepáticas crónicas. Si queremos diagnosticar lesiones difusas, se da de preferencia una ecografía Doppler, como por ejemplo en casos de esteatosis, cirrosis, hepatopatías crónicas. La evaluación en sí ecocardiográfica del hígado se realiza en el ecográfica del hígado, se realiza en el hipocondrio derecho. El paciente de preferencia tiene que posicionarse en decúbito supino y con una apnea durante la inspiración se van a realizar estas tomas. El parénquima hepático normalmente presenta un patrón ecogénico homogéneo, aunque es más ecogénico que el parénquima de riñón y lo es menos que el pancreático y similar al esplénico. En situaciones normales, las estructuras anecoicas suelen ser los vasos y las ecogénicas son los ligamentos y fisuras del hígado. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la tomografía. Este método diagnóstico, bueno, nos va a ayudar a tener una mejor imagen, no solamente del hígado, sino también de las vías biliares y de otras estructuras que se van a encontrar en el abdomen. Y es un método que tiene muy pocos riesgos y en caso de que se presenten, el más considerable sería cuando se necesita hacer contraste y puede causar, puede causar una reacción alérgica. También nos va a poder ayudar a reconocer muchos tipos de lesiones y su ubicación de manera casi exacta en la mayoría de los casos, como serían en los abscesos, los tumores, algún tipo de infección, bloqueos de las vías biliares y si es que se presenta algún tipo de sangrado. Siguiente, por favor. Buenas tardes con todos. Ahora continuaré con la exposición y hablaré acerca de la resonancia magnética. La resonancia magnética, como sabemos, vendría a ser un estudio de imagen. En este caso, va a ser considerado como el estudio de imagen de elección para la detección de la enfermedad hepática. Como clásicamente sabemos, dentro de sus ventajas tenemos que este estudio no utiliza lo que es radiación, no es invasivo y tiene un alto grado de especificidad y sensibilidad. Por su contraparte, dentro de las desventajas tenemos que este estudio va a depender bastante de la colaboración del paciente, así como también va a estar contraindicado el uso de metales, como por ejemplo marcapasos, y también tenemos otra desventaja más por el lado económico, que va a tener un alto costo. Entonces, para una mejor caracterización de las lesiones hepáticas, también se puede utilizar lo que es el contraste con Primovis, donde el realce del parénquima hepático se da durante la fase arterial. Entonces, con respecto al hepatocarcinoma como tal, en T1 podemos observar que se puede ver isointenso, hipointenso o hiperintenso, y este último es más característico cuando hay hemorragia. En el caso de T2,
se relaciona más con la cantidad del realce y la malignidad, es decir, que a más hiperintenso, mayor malignidad. Luego tenemos que en la fase arterial, la aorta la vamos a poder visualizar hiperintensa, y en este caso bueno, aquí no se muestra, pero en T1, como ya mencioné, vamos a ver que se muestra isointenso o hiperintenso. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos lo que es la medicina nuclear, que es gamografía. La gamografía se usa, aquí se va a usar una sustancia que contiene un marcador radiactivo y se va a inyectar por vía intravenosa y se reúne en un órgano determinado que nosotros querramos evaluar. La radioactividad empleada se detecta por una cámara de rayos gamma puesta en la parte superior del abdomen y conectada a una computadora que va a generar la imagen que nosotros queremos ver. En la gamografía hepática se va a utilizar una sustancia reactiva que se va a unir en las células hepáticas, mientras que en la hepatobiliar nos va a permitir observar lo que es el movimiento de una sustancia reactiva al ser secretada por el hígado y pasar dentro de la vesícula biliar y mediante las vías biliares dirigiéndose al duodeno. Este tipo de técnica nos va a ayudar a detectar cualquier tipo de obstrucción del conducto cístico y esta obstrucción va a servir también como indicador de que está ocurriendo una inflamación aguda de la vesícula biliar, es decir, una colecistitis. Siguiente, por favor. Chicos, no está cambiando, ¿ah? No está cambiando la diapositiva, se ha quedado congelada. Bueno, doctora, Yo sí sigo que cambie. doctora, en todo caso podría salir y volver a entrar de la reunión. Pero, ¿para ustedes sí está cambiando? Sí, doctor. Para... Se escucha entrecortado, ¿no? A José Carlos. Doctora, entonces tiene que ser su línea, porque también yo he visto que la diapo está cambiando de donde yo estoy. A ver, déjeme salir un momentito, ¿ya? Déjeme salir. A ver. Y por eso, chicos, cámbiense de Movistar. Listo, chicos, ahora sí, estamos bien. Continúen, por favor. ¿Me escucha bien, doctora, o me dijo que se escuchaba entrecortado? No, sí, ahora sí ya te escucho bien. Ya, está bien. En esta diapositiva vamos a referirnos brevemente a la radiología intervencionista. En la radiología intervencionista va a ser el aprovechamiento de múltiples y variadas técnicas para lo que se refiere el estudio y el diagnóstico de enfermedades que afecten principalmente al sistema vascular. El objetivo primordial para
realizar esta radiología intervencionista es el diagnóstico y el tratamiento de patologías de una manera mínimamente invasiva y menos guías y que faciliten el estudio. Todo es lo más posible el riesgo de infección, así como también el de recuperación. Eso sería todo. Siguiente diapositiva. ¿Alguien está hablando? No escucho el audio, no tengo audio. Chicos, están hablando acerca de patología difusa esteatóxica. Alguien está hablando porque no se escucha, de verdad. No, todavía nadie está hablando. Ok. Una ayudita. ¿No se acuerdan? ¿A quién le tocaba? La esteatosis yo les decía que es lo más común, ¿no? Lo que vemos todos los días en diagnóstico por imagen, sobre todo en ecografía, ¿no? Y en resonancia y en tomografía es un hallazgo incidental. Entonces les mencionaba que la ecogenicidad del hígado debería ser muy similar a la del riñón. En este caso estoy en un corte, en la primera imagen, en un corte con transductor convexo, en un corte longitudinal, ¿no? Donde tengo a mi hígado y si me doy cuenta, mi parénquima hepático está mucho más brillante que mi riñón. Por lo tanto, yo cuando hago esta diferenciación, puedo decir que hay una esteatosis hepática. Obviamente ustedes me dirán, pero eso es un diagnóstico anatomopatológico. Sí, es verdad. Pero por imágenes tenemos la posibilidad de hacer esa diferenciación. Obviamente que es subjetivo, porque para mí lo que es un grado 1, para otro radiólogo puede ser un grado 2, y para mí lo que es un 2 puede ser un 3, ¿cierto? Pero hay otros estudios por imágenes como la tomografía o la resonancia magnética, con la tomografía o la resonancia magnética que pueden ayudarnos a cuantificar el grado de esteatosis, ¿no? Como yo les había mencionado que por tomografía generalmente el hígado en este caso tiene se mide por unidades Hansfield, ¿no? Se pone un marcadorcito, ¿sí? Un ROI, ¿sí? Donde te va a medir las unidades Hansfield y generalmente va a ser 40, más o menos. Cuando está la densidad, en este caso cuando es tomografía, cuando la densidad se compara obviamente en tomografía con el vaso. Cuando la densidad es menor de 10 unidades Hansfield que el vaso, entonces se dice que es esteatosis hepática. Y también les dije que en resonancia magnética existía una secuencia en fase y en fuera de fase, donde se acuerdan que en fase se veía el hígado así hiperintenso y fuera de fase se veía negro el hígado, ¿no? Completamente negro. Y yo les decía que, ¿por qué se veía negro? Porque se cancelaba la señal tanto de agua como de grasa, ¿sí? A menudo los pacientes que tienen este tipo de patología, esteatosis hepática, está generalmente asociado también
al problema de hipertrigliceridemia en muchos pacientes o hipercolesterolemia. Entonces, cuando vemos esto, generalmente es en pacientes, muchas veces con sobrepeso, ¿sí? Puede haber esteatosis hepática también alcohólica, en un inicio, obviamente, a veces de la cirrosis hepática, puede haber esteatosis hepática medicamentosa, ¿no? Y en pacientes delgados también puede haber por estas otras causas. Pero generalmente, cuando son bien gorditos, hasta en niños les diré que ahora vemos esta esteatosis hepática, lo que no debería de ser, ¿no? Entonces, les había mencionado que puede haber estos grados, tanto de esteatosis hepática leve, moderada o severa. ¿Quiénes hacen esas clasificaciones? Los radiólogos, ¿no? Listo. La ayudita. Siguiente. Buenos días, doctor. Buen día, doctora. Mi nombre es Raúl Basilio y a mí me tocó. Buen día, doctor. ¿Qué pasó con el audio? ¿Le pueden quitar el Buen día, audio a doctora. cirrosis? Gracias, ya. La cirrosis va a ser el daño irreversible o de cicatrización fibrótica del hígado, por el cual el hígado no va a poder hacer sus funciones normales. Este puede ser asintomático al inicio, si es que el hígado se encuentra en una fase compensada. Sin embargo, el hígado se puede descompensar ya sea por evolución natural de la enfermedad o por alguna infección. Los síntomas de descomposición hepática pueden ser aumento del perímetro abdominal por acumulación de líquido, problemas para respirar en caso de absorber el líquido del tórax, aumento del tamaño de los vasos sanguíneos ubicados alrededor del esófago, que en caso de ruptura pueden ocasionar un sangrado profuso, debilidad general y cambios naturales en el sueño, principalmente insomnio nocturno y somnolencia, la coloración amarillenta de las partes blancas en los ojos o en la piel. En los hallazgos radiológicos de la ecografía se pueden observar un corte longitudinal del lóbulo hepático izquierdo y un corte a nivel del lóbulo hepático derecho. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctora. Voy a hablar acerca de la hepatitis. Ya, la hepatitis, como conocemos bien, es una enfermedad el cual va a ser de tipo viral, ¿no? En este caso, por afectación, ya sea de comidas, ¿no? Por contacto de vía hematógena, ¿no? El cual se clasifica desde la A hasta la G, ¿no? Siendo las más comunes, como vemos en este cuadro, el A, B, C. El A, bueno, va a ser autolimitada, ¿no? Que va a ser producida por ingesta contaminada, ¿no? La B va a ser por, como bien dice, una transmisión perinatal, ¿no? De una madre que esté contagiada al hijo, ¿no? Una transmisión sexual, uso de agujas en caso de tatuajes, ¿no? De drogadictos, ¿no? El cual, como menciona, el 90% se regenera. Y por último, la C, que es igualmente que la B, ¿no? Que va a ser transmitida por vía de sangre, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Cuando hablamos de lo que es la hepatitis, tenemos que recalcar que puede desarrollarse lo que es un carcinoma, ¿no? Eh, Desde la B para adelante ya es probable desarrollar uno de estos, el cual es muy importante el uso de un ecógrafo. Como vemos en la imagen de la izquierda, vamos a hablar sobre la hepatitis aguda, el cual en la ecografía vamos a encontrar dilataciones, ¿no? Alteración difusa, el cual va a ser ecogénica y va a haber un aumento, como vemos, ¿no? Un brillo. ¿En qué regiones? En las tríadas portales, manifestándose en la clínica con alguna hepatomegalia, ¿no? Con engrosamientos por parte también de la vesícula. En la imagen de la derecha ya vendría a ser un hepatocarcinoma, el cual vamos a encontrar nódulos. Estos nódulos, como vemos, son aislados,
bien delimitados, el cual puede producirse ya sea multifocal, ¿no? Y estas también van a encontrarse en regiones mixtas. Es muy importante realizar otra prueba de diagnóstico, el cual vendría a ser una ecografía Doppler, ¿no? Para ver lo que es el riesgo o el riesgo sanguíneo en sí de la región cuando queremos examinar un cáncer, ¿no? Para saber si hay, por ejemplo, metástasis, si es pequeño, grande, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos sobre la patología focal. Esta se va a referir cuando se presenta una estructura intraparenquimatosa que pueda ser líquida o sólida que se va a alterar mediante esto la anatomía hepática normal. Y la patología focal se va a dividir en lesión benigna y lesión maligna. La lesión benigna, empezamos con el hemangioma cavernoso, que es la causa más frecuente y suele medir menos de 30 milímetros. Es homogénea, delimitado, hipercoico y suele acompañarse del refuerzo acústico posterior. Tenemos también la hiperplasia nodular focal, ratito, que este acá suele ser por causa hormonal y es una masa sin cápsula de tipo hipoisocoica que presenta una cicatriz central de forma lineal o también estrellada. También tenemos el adenoma hepático, que suele ser por causa de consumo de anticonceptivos y se presenta como una masa grande y solitaria. Este tipo ecogénico que va a variar según el tipo de infiltración que posee, ya sea de tipo necrótico, hemorrágico o de tipo graso. También tenemos a los lipomas y a los angiolipomas hepáticos, que va a ser una masa definida que se muestra ecogénica. El hígado graso focal, que va a ser una infiltración de tipo grasa y usualmente se localiza a nivel del segmento 4. El granuloma calcificado, que tiene lesiones que se relacionan por alguna infección anterior y su tamaño es menor a 20 milímetros y se puede presentar solas o de forma múltiple. Con respecto a las lesiones malignas, tenemos el carcinoma hepatocelular, que se asocia a la patología de hígado cirrótico, que va a ser una masa que puede variar mayor de 5 centímetros por necrosis o fibrosis, y los que son menor de 5 centímetros que poseen un halo fino. También tenemos al hemangiosarcoma, que se relaciona con el carcinoma de forma específica, y la enfermedad metastásica sólida, que se puede presentar en metastasis hipoecoica, patrón de ojo en toro, metástasis en calcificados y desorganización difusa. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre la patología focal. Ya, ahora hablaremos sobre las patologías focales malignas, pero más relacionadas al carcinoma hepatocelular. El hepatoblastoma, de por sí, como lo vemos en la imagen, es una tomografía axial de la región abdominal. Se observan lesiones con bordes redondeados. Ahí vemos una lesión que mide aproximadamente 8 centímetros y pertenece al lóbulo hepático derecho. Luego tenemos en la otra imagen del hepatoblastoma lesiones hepáticas en ambos lóbulos hepáticos, en este caso lo llamaríamos bilateral, y pertenecen al peritoneo y podemos observar pues ciertas zonas de ascitis. Ahora, sobre el colangiosarcoma, colangiocarcinoma, en la imagen A es una secuencia de resonancia magnética en T1. Acá encontramos una lesión hipodensa en lóbulo derecho de aproximadamente 2 centímetros. Y en esta imagen 2 vemos en secuencia ya T2 una lesión hiperintensa heterogénea. En la C es con contraste, tiene contraste de gadolinio y se encuentra en fase arterial, que presenta captación anular. Luego tenemos a la última imagen, que es la D, y esta es una resonancia magnética dinámica donde observamos hipercaptación. Luego vemos el angiosarcoma. Es una tesa axial en región abdominal, se observan en fase arterial con contraste. En este caso,
hay contraste oral como también hay contraste intravenoso. El predominio se enfoca en la zona peripática y periesplénica. También hay una lesión intrahepática con bordes redondeados. En la segunda imagen vemos una atresia axial en zona abdominal nuevamente y lesiones hipodensas redondeadas. Siguiente diapo, por favor. Ya, el hemangiendotelioma. Acá vemos vemos tomografías computarizadas. En la primera imagen se observan lesiones hipodensas en la zona periférica hepática. Esta es sin contraste. En la imagen número 2, que sería la que está a la derecha de la primera, se observan lesiones periféricas con alteraciones, en este caso transitorias. Acá ya estamos en una fase arterial. Luego la que está abajo de la primera son lesiones, es en fase portal, son lesiones con halo hipodenso y el área central que le pertenece al parénquima es menos densa. Esto también se le conoce como el signo de halo. Y la imagen 4, que está al lado de la 3, tiene un leve realce en lesiones heterogéneas en fase tardía. Luego, muy aparte de la tomografía computarizada, en el hemangiendotelioma podemos tomar hasta una tomografía de positrones, donde en este caso encontramos lesiones hipercaptantes en ambos lóbulos hepáticos. Siguiente diapo. Ahora hablaremos de las patologías parasitarias como el quiste hidatídico. La hidatidosis es una zoonosis endémica presente en la sierra de nuestro país, el cual es causado por el parásito Echinococcus granulosus, donde aquí el perro es el huésped normal del parásito adulto y también está presente en las ovejas y en el hombre, los cuales van a ser los hospederos intermedios, ya que tras el contacto con las heces del perro se van a infectar con sus huevos, los cuales una vez dentro van a introducirse dentro de los conductos linfáticos y venosos, donde mayormente se quedan a nivel hepático, y van a transformarse en quistes que por lo general crecen 1 centímetro por año. Las lesiones suelen ser asintomáticas y se descubren en un modo accidental por ecografía o una tomografía, y puede también diagnosticarse mediante pruebas serológicas. Tanto el ultrasonido como la tomografía son útiles para establecer el diagnóstico de hidatidosis y se ha descrito diversos patrones morfológicos, como vemos en ese cuadro. Hay quistes univesicular, quiste multivesicular, en virtud de la existencia de las vesículas hijas en el interior del quiste y un despegamiento de la hidátide de la adventicia. También hay quiste calcificado y quiste complicado o mastic, que puede presentar problemas de diagnóstico diferencial con un absceso o inclusive una masa hepática. En la resonancia magnética, la lesión tiene una baja señal en T1 y es elevada en T2. En un gran número de casos se puede identificar un anillo de baja intensidad de señal alrededor del quiste, más visible en las imágenes ponderadas en T2, que corresponden a la periquística, la cual es rica en colágeno y tiene un corto tiempo de relajación en T2. La resonancia magnética muestra la arquitectura y la estructura interna del quiste mejor que una ecografía y una tomografía. Los quistes hijos son iso o hipointensos en T1 e isointensos en T2, en comparación con el líquido y la arenilla hidatídica del quiste madre. Las membranas dentro de este quiste aparecen como estructuras oscuras que flotan dentro de una cavidad, cuando el quiste experimenta fenómenos degenerativos. La distinta intensidad de las loculaciones intraquísticas en las diferentes secuencias de pulso pueden ser un criterio diagnóstico útil que nos permita diferenciarlo con un quiste complicado o un hematoma. La calcificación tiene una consecuencia en un estadio final de la degeneración del quiste que a veces no siempre se define bien mediante resonancia, apareciendo como un vacío de señal. Bueno, por último vamos a hablar del absceso. Esto en sí es el almacenamiento de pus que está dentro de una cápsula fibrosa y puede ser de dos tipos, piógeno o amebiano. El diagnóstico diferencial entre estos dos va a ser que el absceso hepático amebiano va a ser de tipo endémico, va a presentar síntomas en menos de 2 semanas, va a tener presentar dolor en el cuadrante superior derecho,
también va a presentar fiebre, mal estado general, y las lesiones que se presentan en las imágenes va a ser de tipo hipoecoica, solitaria de márgenes regulares, que se va a presentar en más del 50% de los casos. Y en la serología va a ser positiva a los antiamebianos. Y en el absceso hepático pirógeno vamos a ver que esta es una enfermedad concomitante, va a presentar síntomas a más de las 2 semanas. También va a presentar dolor en el cuadrante superior derecho y fiebre y mal estado general. En las lesiones que se van a presentar en las imágenes van a ser de tipo hipoecoicas, con múltiples, hipoecoicas múltiples con márgenes irregulares. En la serología va a salir negativa a los antiamebianos y va a ser cultivos hepáticos, sanguíneos y biliares de manera positiva. Bueno, en las pruebas de imágenes, en los abscesos amebianos se va a usar la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética y también las radiografías. En la ecografía vamos a ver que hay lesiones de formas ovaladas o circulares que van a tener los márgenes definidos y sin ecos periféricos que van a ser prominentes, o sea, son hipoecoicas, que se va a ver en la figura 2. En la tomografía vamos a ver que hay lesiones hipodensas y se va a mostrar un anillo periférico reforzado y de márgenes que son blandos, que se va a presentar en la figura 3. En la resonancia magnética, en T1 se va a mostrar una lesión hipointensa homogénea con un margen bien definido, y en T2 va a tener un aspecto heterogéneo hiperintenso. Y en la radiografía se va a ver un ascenso del hemidiafragma derecho y también puede presentarse un derrame pleural mínimo ipsilateral. En el caso del absceso hepático piógeno, se va a utilizar como método diagnóstico de imágenes también la ecografía y la tomografía. En la ecografía, esta va a tener una sensibilidad del 85 al 95% y se van a encontrar lesiones hipoecoicas con un halo de fuerza, como se puede ver en la figura 4. Y en la tomografía se van a poder encontrar lesiones desde los 0,5 centímetros de diámetro, y también nos va a poder guiar en la terapéutica. Y en sí estos se van a encontrar como lesiones hipodensas, que se ven como en la figura 5. Gracias. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctora. ¿Se acabó? Ya, chicos, gracias. Bueno, ha estado bien en términos generales, pero ustedes se han expandido un poquito. Ustedes, o sea, el tema era lesiones focales hepáticas benignas versus malignas. O sea, más o menos en su diapositiva 10 en adelante, esas son lo que correspondía al tema, ¿no? Pero está bien a modo de repaso, ¿no? O sea, básicamente se tenía que hablar de tumoraciones focales hepáticas, ¿no? Benignas versus malignas, que también lo han tocado, ¿no? Y ahora saben qué lesiones focales son importantes. Son importantes las metástasis porque son frecuentes. Obviamente las metástasis son malignas, ¿no? Es importante el hepatocarcinoma, que habíamos dicho que generalmente se instauraba en hígados cirróticos, ¿sí? ¿Qué lesión más es importante? El adenoma hepático, pero a diferencia de estos dos, el adenoma hepático es una lesión benigna, ¿cierto? Benigna, pero que habíamos dicho que no se tocaba porque había un riesgo de sangrado, de hemorragia, ¿no? Las otras lesiones focales hepáticas benignas vienen siendo infrecuentes, ¿ah? El hemangioma, los quistes, que como han dicho, hay quistes simples, hay quistes complejos, hay quistes de origen infeccioso, ¿no?
todo lo que ustedes han mencionado hace un momento, ¿sí? La hiperplasia nodular focal y después todo el resto que han hablado son un poquito más raros todavía. Sí se ve, pero no tan frecuente, ¿sí? Entonces, dentro de las lesiones focales hepáticas malignas, no se olviden, por favor, de las metástasis y del carcinoma hepatocelular, ¿ok? ¿Alguna pregunta para los expositores? Y si los expositores no saben, le ayudamos. Ya. Nadie, ¿no? Todo quedó claro en cuanto a lesiones focales hepáticas, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Adenomas, quistes, hiperplasias nodulares focales, quistes hidatídicos. ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Bueno, ese silencio lo vamos a tomar como un sí. O lo tomamos como un no. Chicos, háblenme. O voy a pensar que no me están escuchando. Sí, doctora, todo claro Ya, por mi perfecto. parte. Ya, perfecto. Entonces, chicos, vamos a continuar avanzando, ¿sí? En esta oportunidad vamos a hablar de riñones, uréteres y vejiga. ¿Ven mi presentación? ¿O todavía no lo ven? No, doctora, no Todavía se no ve se ve en nada. pantalla. ¿No se ve? A ver, déjenme. Ahora, Sí, doctora, sí se puede ver. ya, perfecto. Entonces, chicos, vamos a hablar un poquito de retroperitoneo antes de pasar a los riñones, ¿cierto? Porque el retroperitoneo justamente es el espacio donde se encuentran mis riñoncitos. Tenemos que saber detalladamente todos los planos faciales, los compartimientos que vamos a tener. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de hacer lectura, en nuestro caso, a un estudio por imágenes, puede ser a una tomografía, puede ser a una resonancia magnética o incluso a una ecografía. Tenemos que conocer muy bien la anatomía, ¿no? Todos sabemos que por delante hay una cubierta de los órganos, ¿cierto? Un delantal, que es el peritoneo, ¿cierto? El peritoneo. Entonces, y la fascia, obviamente, la fascia transversales, el peritoneo parietal y la fascia transversales. Por detrás, ¿quién está? El diafragma. Justamente lo estamos viendo en esta imagen, ¿sí? El diafragma. Entonces, el espacio retroperitoneal se encuentra como, anatómicamente, entre el diafragma y se extiende hasta abajo hacia el borde de la pelvis, ¿no? ¿Sí? Se divide en compartimentos, como les acabo de señalar, ¿cierto? El anterior, espacio pararrenal anterior o compartimento pararrenal anterior, el pararrenal posterior, anterior en amarillo, posterior acá en azul medio moradito, ¿no? Y el espacio perirrenal, que está rodeando a mis riñoncitos, ¿cierto? Entonces, así es como nosotros dividimos, ¿sí? Y anatómicamente ustedes están viendo que de acuerdo a estos compartimentos, a esta división, están algunas estructuras, ¿cierto? Entonces, ¿por quién estará limitado el espacio pararrenal anterior? Bueno, está limitado por la fascia lateroconal que contiene al páncreas, ¿sí? Al duodeno, también contiene al duodeno y a una porción del colon, ¿cierto? Tanto ascendente
como descendente. Eso en cuanto al espacio pararrenal anterior. Después, el espacio perirrenal, que les decía que es donde están mis riñoncitos, va a contener al riñón, a la pelvis que todos conocemos, al uréter también que obviamente sale del riñón, que eso lo vamos a ver más adelante, a las glándulas suprarrenales, que son esas estructuras triangulares que justamente están por encimita del riñón, a la grasa, no nos olvidemos de la grasita perirrenal y a unos nodos linfáticos que siempre están por ahí, ¿no? Y el espacio perirrenal posterior, ¿cierto? Este que está en azulito, o acá también esto es un corte axial y esto es un corte sagital. En este corte sagital también estamos viendo en azulito el espacio pararrenal posterior. ¿Qué creen que contiene? Contiene solamente la grasita properitoneal que decíamos que se borraba a veces cuando existía ascitis y lo visualizábamos y no se visualizaba ya cuando existía ascitis en una radiografía simple. Ahora estamos conociendo qué es lo que se borra. Cuando ustedes escuchen se borra la grasita properitoneal, estamos hablando justamente de esa sospecha en un rayos X, ¿cierto? Entonces, van a existir lesiones, ¿cierto? Masas retroperitoneales, algunas frecuentes, algunas menos frecuentes todavía, ¿no? Que corresponden a tumores tanto benignos como malignos. Esto es la tablita de todo lo que les acabo yo de explicar, que es lo que contiene cada espacio, cada uno de ellos, ¿sí? Aquí está en tomografía exactamente lo mismo que en la imagen ilustrativa, ¿sí? Los espacios, ¿no? Ya no nos olvidamos nunca más el espacio pararrenal anterior, el espacio perirrenal y el pararrenal posterior, que es mi grasita. Y lo mismo va a ser en tomografía. Entonces, en rojito, aquí se estará señalando mi espacio perirrenal, ¿no? Lo mismo en tomografía, en un corte axial, señalándome los espacios, tanto el pararrenal anterior, el perirrenal y el pararrenal posterior. Entonces, les decía que pueden existir masas retroperitoneales, ¿no? Que generalmente, ¿no? Valgan verdades, la mayoría son poco frecuentes. Yo en particular los he visto muy pocos y la literatura también menciona que es poco frecuente, ¿no? Pero cuando existen, tenemos nosotros que definir generalmente que si pueden son sospechosos de benignidad o son sospechosos de malignidad. Lamentablemente, cuando estas masas retroperitoneales aparecen, la mayoría, la gran mayoría, prácticamente el 70-80% de los casos van a ser malignos, ¿sí? Y bueno, y van a ser de contenido sólido o pueden ser de contenido quístico, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar el órgano de origen. Como ya sabemos cómo son los espacios, ¿sí? Y digamos encontramos una lesión acá en la colita del páncreas, ya estamos identificando, ¿está en el espacio retroperitoneal? Sí, está en el espacio retroperitoneal. ¿De qué órgano depende? Parece que está dependiendo de mi páncreas. Entonces decimos que está en el espacio pararrenal anterior. ¿Y qué pasa si está dependiendo del riñón? También pertenece al retroperitoneo, por supuesto, pero está en el espacio perirrenal. Obviamente, si es una masa pequeña, pero si es una masa grande, por supuesto que se puede extender hacia el espacio pararrenal anterior o ocuparme todo el retroperitoneo. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, existen signos radiológicos, ¿no? Estos signos que mencionaba acá, el signo del pico, del órgano fantasma, del órgano incrustado, signo de la arteria nutricia prominente, etc. Nosotros denominamos el signo del pico cuando hay una deformidad de márgenes del órgano, ¿sí? Va a formar un pico. ¿Eso qué quiere decir? Que va a significar
que se trata del órgano del que está dependiendo. Cuando se forma este piquito acá, que es el signo del pico, si ustedes se dan cuenta, está formando un piquito, nos va a identificar de qué órgano es el origen. En este caso, como es una masa tan grande, y es justamente lo que yo les decía, que puede ocupar gran parte del espacio retroperitoneal, ¿sí? Es una masa grande, es quística, es sólida también a la vez, ¿cierto? Y está formando el signo del pico. ¿Y qué estructura anatómica se encontraba por acá, por encima de los riñoncitos? Porque si se dan cuenta, al riñón lo contactan. Chicos, pongan en silencio, por favor, sus micrófonos. Estamos escuchando su conversación. En silencio, ¿sí? Entonces, esta masa está contactando con el riñón, pero no depende de él, ¿no? ¿Qué estructura anatómica se encuentra acá? Les acababa de decir. ¿Quién me dice? Fíjense. El páncreas, ¿no? El páncreas. Entonces me voy acá, ¿sí? Entonces prácticamente no deja ver ese órgano. Lo ha tomado por completo, ha crecido incluso muchísimo más que el páncreas, ¿cierto? Y está formando este famoso signo del pico. ¿Sí? Esto es un cistoadenocarcinoma de páncreas. Por supuesto que es una lesión maligna. Ahora, cuando tenemos este famoso signo del órgano invisible o órgano fantasma, ¿sí? Se refiere a que, como su nombre mismo lo dice, es cuando un órgano no se ve o deja de verse, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué estructura anatómica debería de estar? Debería de estar, ¿quién? Pegadito a mi segmento 6 de mi hígado, mi riñoncito, ¿no? Y sin embargo, prácticamente se ve como una masa, ¿sí? Ahí, ¿sí? Como que no se llega a delimitar adecuadamente, ¿sí? Entonces, puede ser de mi riñoncito o puede ser de mi glándula suprarrenal, que también está ahí, ¿sí? Yo podría detectarlo con ecografía, incluso que hay una lesión ahí, ¿sí? Y posteriormente le van a solicitar tomografía, obviamente con contraste, pero si la tomografía no logra definir adecuadamente, para eso está la resonancia magnética. Esto es la arteria aorta, ¿no? El órgano se vuelve indetectable, ¿cierto? El tumor crece y envuelve al órgano y lo vuelve invisible. Eso es el signo del órgano invisible o el órgano fantasma. ¿Ok? Ahora existe este signo del órgano incrustado. Esto se refiere cuando el órgano de origen, ¿sí? El órgano de origen se encuentra en un contacto íntimo con la masa, ¿sí? En contacto íntimo con la masa. ¿Ok? Prácticamente lo que decíamos acá, ¿no? Que esto también, aparte de ser el signo del pico, puede ser el signo del órgano incrustado, ¿sí? Se encuentra en un contacto muy íntimo, está muy pegadito hacia la masa. En este caso, fíjense en esta tomografía, es un gran tumor, es una extensa masa, un GIST, ¿no? Lo que se denomina tumores del estroma gastrointestinal. Un GIST es grandote, si se dan cuenta, es heterogéneo a la captación de contraste, es bastante heterogéneo. Y fíjense, acá, ¿no? Hay una zona como que quística. Esta zona quística no es que sea bueno, ¿no? No es que, porque cuando vemos lesiones quísticas, a menudo nosotros decimos, sí, puede ser bueno, pero cuando son sólido quísticas, no, porque esa parte quística puede corresponder a áreas de necrosis que dan mucho los tumores malignos, ¿ok? Y existe este signo de la arteria nutricia prominente. Y esto se da cuando una masa, ¿sí? Se va a originar a partir de una víscera, como es este caso. Fíjense el riñón, fíjense la masa. Va a haber un incremento de la irrigación de este
órgano, obviamente, requiere ser más nutrido, ¿cierto? Entonces, justamente para este tipo de lesiones, ¿se acuerdan que la semana pasada que hablamos, la antepasada, perdón, que hablamos de, y ustedes lo dijeron ahorita, ¿no? Mencionaron ahorita lo de la radiología intervencionista. Bueno, la radiología intervencionista, justamente como lo mencionó uno de sus compañeros, ¿sí? Lo que trata es de bloquear las lesiones tumorales, bloqueando justamente la irrigación de las lesiones, ¿sí? De las masas, ¿ok? Bueno, eso es una de sus muchas aplicaciones que tiene, ¿no? Una de las muchísimas que tiene, no es la principal ni la única. Les decía que van a existir masas quísticas o masas sólidas, ¿ok? Aquí están los múltiples diagnósticos diferenciales que podemos tener en lesiones neoplásicas y lesiones no neoplásicas, ¿ok? Que no es necesario que lo sepan, obviamente, todos, ¿no? Los más comunes. Ya habíamos visto cuando hemos hablado de pancreatitis, lo común cuando existía un episodio de pancreatitis previa, ¿qué es lo que aparecía o podía aparecer? Un pseudoquiste pancreático, que era una de las complicaciones más comunes posterior a un cuadro de pancreatitis aguda. Aquella que les decía que aparece y puede tener una resolución espontánea a las 6 semanas y que solamente se vigilaba, ¿no? Que no crezca de tamaño y si el paciente no le daba muchos síntomas, se dejaba ahí, ¿no? Se dejaba ahí, ¿sí? Este pseudoquiste pancreático es una lesión retroperitoneal, por supuesto, porque hay que recordar que el páncreas está en el espacio pararrenal anterior. Es no neoplásica, por supuesto, ¿por qué? Porque te está proviniendo de qué? De un cuadro anterior de una pancreatitis aguda, ¿no? Y así otros también tenemos. Lo más común es eso, ¿sí? Existen también otros comunes como el linfangioma quístico. Fíjense, esta es una tomografía en corte axial, ¿sí? Vemos una masa de paredes delgadas, puede o no puede tener septos, ¿sí? ¿Y qué contiene? Líquido, ¿no? Líquido, pero también podría tener algo de grasita, ¿sí? A veces puede tener unas calcificaciones también, ¿sí? Seguimos acá en el cistoadenoma mucinoso, que también son masas quísticas, ¿ok? Pueden aparecer obviamente en el espacio retroperitoneal, ¿sí? Puede aparecer en el páncreas, a veces en los ovarios también, ¿no? Los cistoadenomas mucinosos. Y así, muchas de estas masas pueden corresponder tanto a lesiones benignas como a lesiones malignas. Pero recuerden, lo quístico parece un adenoma, ¿no? No, porque el adenoma es una lesión sólida, ¿sí? Lesión sólida hepática. El cistoadenoma mucinoso, como estamos viendo, generalmente puede, por su mismo contenido de mucina, ¿sí? Fíjense, no se ve como una lesión sólida, ¿no? Sino más bien una lesión como de contenido quístico, ¿ok? Fíjense, eso también es quístico, es una tomografía en corte coronal, ¿sí? Sabemos que esta tomografía, ¿sí? Se puede hacer las múltiples reconstrucciones multiplanares, entonces es del mismo paciente en reconstrucción sagital y en reconstrucciones axiales, ¿ok? Entonces vemos esa masa quística bien delimitada y esto de acá de abajo que es la vejiga, ¿no? Incluso si esto sigue creciendo, va a comprimir y esta paciente, obviamente, si en algún momento llena vejiga, perdón, este paciente porque es varón, si llena la vejiga va a chocar incluso puede llegar a tener incluso incontinencia urinaria, ¿no? Por el gran tamaño que tiene esta lesión, ¿sí? Si bien es Esto cierto, sería
multiquístico, multiunular. Ay, perdón. Multiquístico. Multiquístico decimos cuando son múltiples, ¿no? Múltiples imágenes quísticas, ¿sí? En este caso es unilocular porque estamos viendo una lesión líquida, ¿sí? Única, ¿sí? No tiene septos, no tiene tabiques aparentemente. Esto es lo que les decía y les daba el ejemplo que habíamos hablado la semana pasada, justamente, cuando les hablaba de clasificación de Baltasar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y les decía que actualmente se está utilizando la clasificación de Atlanta y les hablaba del famoso pseudoquiste pancreático, ¿no? Que da como complicación de una pancreatitis aguda y que solamente se observa y que la resolución puede ser espontánea a las 6 semanas. Fíjense cómo se ve en tomografía. Veo esta lesión, bueno, me parece que tiene contenido líquido, ¿sí? Obviamente no tan líquido porque obviamente va a tener detritus dentro, ¿sí? Y fíjense que los cambios inflamatorios está en el espacio pararrenal anterior. No veo al páncreas. Lo más probable es que el páncreas también esté afectado, ¿no? Por el cuadro de pancreatitis. Pero está anatómicamente en ese lugar. Entonces, ¿qué otra cosa podría ser? Definitivamente es una lesión, es una colección pancreática, ¿ok? Y más los cambios inflamatorios, más el antecedente de pancreatitis, voy armando mi rompecabezas y digo sí. Como primera posibilidad es un pseudoquiste pancreático. No lo dudo y lo digo de frente, ¿sí? Estas son, el linfocele sí ya es un poco más raro. Lo vemos como masas quísticas, ¿sí? Hipodensas, ¿sí? Se pueden extender mucho, incluso hemos visto en casi todo el espacio retroperitoneal, ¿sí? Incluso hasta la pelvis. Fíjense acá también está adyacente a la vejiga. Y tenemos también las lesiones neoplásicas. Hasta ahorita hemos hablado de lesiones benignas, ¿no? Tenemos a las lesiones malignas, ¿sí? No se preocupen por todo esto, porque todo esto es el nombre y apellido que lo va a dar ¿quién? La anatomía patológica. Nosotros por imágenes basta con que nosotros digamos es una lesión benigna o es una lesión sospechosa de malignidad por las características que nosotros tenemos. Pero ven que el diagnóstico diferencial tanto de benignas como de malignas son múltiples. Entonces, si bien es cierto, como las malignas, en el espacio retroperitoneal, el liposarcoma puede estar a la cabeza, pero quién sabe que se le hace un estudio de biopsia a estos pacientes y resulta siendo algo más raro y más agresivo como un ratomiosarcoma. ¿Okay? Así que el nombre y el apellido lo da la anatomía patológica, no lo da el radiólogo. Nosotros ponemos 1, 3, 5 diagnósticos diferenciales de acuerdo a las características que observamos, pero no son absolutas, ¿no? El sarcoma en el espacio retroperitoneal sí es el más frecuente. Esto sí lo he visto, muy pocas veces, pero sí lo he visto, ¿no? Si se dan cuenta, esto es una paciente que tiene una gran masa de contenido graso. Acuérdense que la grasa se ve negrita, ¿cierto? Y tiene sus septos, fíjense, sus múltiples septos. Pero ustedes dicen, pero todo esto está tomado, sí, la respuesta es sí. Todo el espacio no solamente es intraabdominal, sino es, perdón, no solamente es retroperitoneal, sino es intraabdominal también. Ha tomado absolutamente todo, ¿no? Es tremenda esta masa. Y sí he visto de ese tamaño, ¿no? Leiomiosarcoma, que es más agresivo, pero más raro también. Fíjense que estas lesiones sólidas que captan de forma heterogénea la sustancia de contraste pueden presentar áreas de baja atenuación que justamente, con lo que les decía hace un momento, correspondían a zonas de necrosis, que es típico de las lesiones malignas, ¿ok? La desmoplasia también lo es, pero en este caso del retroperitoneo que estamos hablando, ¿sí? Lo es las áreas de necrosis.
Esto es un caso de un sarcoma retroperitoneal, que justamente lo que ustedes mencionaban hace un momento de la gammagrafía, que se puede inyectar justamente un material radioactivo, ¿no? Y justamente te puede ayudar para visualizar estas lesiones. Bueno, igualmente lo puede hacer el PET-CT. ¿Se acuerdan que yo les dije que PET-CT era tomografía por emisión de positrones más un estudio de tomografía convencional? Es así como se hace un adecuado diagnóstico a los pacientes que tienen lesiones tumorales. No todos son candidatos porque tampoco es que existen este tomógrafo por emisión de positrones por todo el país. Son muy pocos los centros que lo tienen, digamos, hasta donde tengo entendido. Acá en Lima lo tiene Oncosalud, lo tiene el INEN también, ¿no? Que tiene un hermoso equipo, pero es simplemente fusión de PET más CT, más tomografía. PET más CT, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica, en qué nos puede ayudar a diferencia de una tomografía convencional? Pues a captar las zonas de donde puede existir no solamente la lesión tumoral, sino también las metástasis. Nos avisa incluso en las zonas donde nosotros ni siquiera sospechamos o a veces no llegamos a visualizar adecuadamente porque son zonas muy pequeñitas, ¿sí? No llegamos a visualizar que también tal vez ya no solamente está en el espacio retroperitoneal, ¿sí? Sino se expandió a determinados órganos, es decir, ya hizo metástasis, ¿sí? ¿Para qué? Para un adecuado tratamiento en los pacientes, ¿no? Los schwannomas son asintomáticos, generalmente están en las regiones paravertebrales. Fíjense cómo son masas homogéneas que pueden tener algunas calcificaciones. Casi este tipo de lesiones no capta la sustancia de contraste, ¿no? Como están viendo, es como si no tuvieras más contraste. Lo que se está incrementando acá, lo que ustedes están viendo bastante hiperdenso, como calculitos, ¿sí? Corresponden a calcificaciones. Toda esta es la lesión tumoral, benigno, maligna, benigna, ¿no? Benigna. Los teratomas son un poco más raros, ¿no? Más raros. Hay teratomas maduros, inmaduros. Fíjense, este que se ha expandido a nivel de ampliamente por el retroperitoneo. Fíjense cómo desplaza incluso los grandes vasos y algunas estructuras hacia contralateral, ¿no? El linfoma es el tumor maligno más frecuente, nosotros lo sabemos, pero en el retroperitoneo no es tan frecuente, ¿no? Entonces son masas homogéneas, definidas, ¿sí? Y fíjese que acá nos va a dar el signo de la aorta flotante, que la masa crece tanto, corresponde así. La masa crece tanto que envuelve, en este caso, al órgano, ¿sí? Al órgano, en este caso a la aorta, perdón, envuelve a la aorta y la desplaza, ¿sí? La desplaza, se la lleva consigo a la aorta hacia anterior, ¿no? Le está desplazando. Por eso se conoce a esto como el signo de la aorta flotante. El tumor ha agarrado, la ha abrazado, por así decirlo, ¿sí? Lo ha abrazado, lo ha rodeado a la aorta y lo está traccionando, ¿sí? Eso es el signo de la aorta flotante, típico de las lesiones tumorales, ¿ok? También hay colecciones, por supuesto, de todo tipo, infecciosas, traumáticas, etcétera, ¿no? En este caso, fíjense, tenemos una lesión, una colección, perdón, a nivel del músculo psoas, ¿no? A nivel del psoas derecho, ¿sí? Yo he visto mucho anteriormente, ahora no tan frecuentemente, la enfermedad de POTS, ¿se acuerdan? La espondilodicitis, ¿sí? Que cursaba justamente con abscesos del psoas. Hasta no hace mucho lo vi, pero fuera de
de Lima, ¿no? En las provincias todavía sigue existiendo. Fíjense esta lesión, si está cogiendo mi riñoncito, entonces digo que está en el espacio perirenal, por supuesto. Es una colección de mi espacio perirenal, ¿no? Esto es un hematoma que podría ser traumático, ¿sí? En el retroperitoneo, bastante grande, ¿cierto? Fíjense cómo se visualiza de esta forma hipodensa, pero bien definida, un hematoma retroperitoneal. Les decía que puede ser de origen traumático, pero también puede ser en pacientes anticoagulados, ¿no? En pacientes anticoagulados que pueden tener este tipo de sangrados, también vamos a encontrar este tipo de colecciones masivas muchas veces. Y en el rayos X, fíjense cómo tenemos como un silencio. Esto nosotros lo conocemos cuando visualizamos este tipo de rayos X. Nosotros, los radiólogos, decimos hay un silencio abdominal. ¿Qué quiere decir? Es como si le hubieran pasado un borrador, acá, fíjense, a toda esta área que está siendo ocupada por esta lesión, en este caso, colección. ¿Podría ser tumoral cuando yo veo el rayos X? Por supuesto, el diagnóstico diferencial puede ser infeccioso, tumoral, traumático, etcétera, ¿no? Es como si le hubieran pasado un borrador, ¿sí? Lo notan más blanquito, ¿sí? Toda esta área. ¿Quién me dice cómo se llama en rayos X? Ya habíamos hecho el repaso la vez anterior. ¿Radiolúcido o radiopaco? Cuando es así blanquito. Chicos, radiopaco, muy bien. Radiopaco. Ajá, así es, exactamente, radiopaco. Cuando se ve así blanquito en rayos X, radiopaco. Cuando se ve negrito, radiolúcido, ¿sí? Cuando se ve de esta forma en tomografía, ¿sí? Decimos hipodenso, hipodenso, en tomografía, ¿cierto? Existen también los aneurismas, por supuesto, y peor cuando llegan a ser aneurismas rotos, ¿no? Se complica la vida del paciente, obviamente, y el pronóstico también en caso de que sobrevivan, ¿no? Puede formar grandes hematomas pararenales, por supuesto que sí. Estos urinomas sí existen también, fíjense, ¿no? Tenemos que diferenciarlo bastante. A veces vemos y de emoción podemos decir, es un linfocele, pero no. En este caso, tenemos que guiarnos mucho de los antecedentes que pueda tener este paciente. Los abscesos, las colecciones es muy común en pacientes posoperados, muy común, ¿cierto? Entonces yo cómo lo diferencio de otros tipos de lesiones, fíjense, irregulares, no tienen una forma bien definida, irregulares, paredes engrosadas, compromiso inflamatorio, ¿no? Inflamatorio, la grasita se vuelve blanquita. Entonces, si la grasita de lo que es negrito, de lo que es hipodenso, se vuelve blanquita, eso quiere decir que se vuelve hiperdenso, ¿ok? ¿Puede haber gas en su interior? Sí, por supuesto. ¿Puede haber enfisema subcutáneo? Sí, también, por supuesto, sobre todo cuando estos pacientes han sido sometidos o son sometidos muchas veces a drenajes, ¿no? O tiene el antecedente tal vez de del ingreso de algún trocar por una operación, por así decirlo, lo más sencilla de vesícula, ¿sí? Puede dar colecciones. Entonces, cuando el paciente empieza a hacer fiebre persistente, los pacientes hospitalizados, muchos nos piden descartar colecciones abdominales, intraabdominales, ¿sí? Esto es un absceso, pues, de esos que ya tremendamente no existen, ¿no? Bueno, por lo menos no los he visto. ¿Se entendió, chicos, lo que es el espacio retroperitoneal? ¿O quedaron dudas?
¿Hablamos ahora o callamos para siempre, chicos? ¿Están ahí? Creo que voy a llamar lista. Sí, doctora, todo bien, todo claro. Nuevamente no está Valerie. Bueno, Vanessa faltó. Ah, no, la tenía Vanessa, ¿no? Ah, no, Vanessa no existe, ¿cierto? Es una compañera que nunca ha ingresado, me acordé. Diego, si no, no Se retiró, estaba. pero la verdad me parece raro. Sí, no, a Vanessa Águila ya la tengo en falta en todas las clases, ¿ah? Yo pienso que es una alumna que se ha retirado, o alguno de ustedes la conoce. Yo la No, conozco, pero no me ha contestado tampoco. Sí, posiblemente se ha retirado o ha tenido algún problema, ¿no? F. Ya, bueno, Valerie es la que no está ahorita, ¿no? Ya. Entonces, nos vamos a retroperitoneo, ¿sí? A riñones, perdón, a riñones, uréteres y vejiga. Les sigo compartiendo, chicos, ¿no, verdad? He dejado de compartir, creo. Avísenme, por favor, cuando se esté compartiendo. Sí, ya se puede ver, doctora. Ya, perfecto. Entonces ya no es necesario que expliquemos esto, ¿cierto? Porque es lo mismo que acabamos de ver en retroperitoneo, ¿ok? Los Una espacios, repasadita no estaría lo mal. que contiene cada espacio, el espacio pararrenal anterior, ¿sí? Que contenía el páncreas, les decía el duodeno, el colon ascendente, colon descendente, el espacio perirrenal, ¿sí? Lo que está en moradito, ¿sí? Y el espacio pararrenal anterior, lo que les decía que se veía también acá, que contiene ¿qué? Solamente grasita. Entonces, en realidad, los riñones, chicos, van a tener una arquitectura anatómica compleja, ¿cierto? Y por ecografía, que es lo que nosotros más hacemos y más evaluamos los riñones, van a tener ecogenicidad obviamente variable, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de los riñones? Que van a tener su seno renal y su cortical. Su seno renal va a estar compuesto por tejido fibroso graso, que cuando hacemos nosotros la ecografía lo vamos a ver de qué ecogenicidad ecogénico, ¿cierto? Vamos a tener los vasos renales, los sistemas colectores, que están viendo que son estas estructuras delgadas, y cuando lo vemos en ecografía lo vamos a ver anecoico. Entonces, cada riñoncito va a constar de múltiples unidades funcionales, ¿cierto? Que vamos a denominar lóbulos, ¿ok? Y van a tener obviamente su cáliz, su pirámide medular, su tejido cortical y sus vasitos. Este es lo típico que nosotros vemos en los bebitos, en los recién nacidos, ¿sí? Este riñón es polilobulado, por así decirlo. ¿Normal o anormal? Normal, ¿cierto? Pero cuando crecemos los seres humanos, va cambiando la morfología renal, ¿cierto? Se va pareciendo cada vez más a un riñón, y estas lobulaciones que eran normales en el recién nacido van aplanándose, van desapareciendo. Va a existir algún grupo de personas, adultos, que van a tener todavía persistencia de estas lobulaciones fetales, lo cual no significa nada patológico, ¿cierto? Es simplemente una persistencia de la lobulación fetal. El tamaño, chicos, va a variar, obviamente, va a variar, como les había comentado, en los otros órganos, de acuerdo a la edad. Acordémonos que cuanto más mayor es una persona, los órganos se van a atrofiar y otras estructuras también. Va a variar de acuerdo al sexo, a la altura.
y al peso de la persona, ¿cierto? Pero más o menos nosotros tomamos el diámetro, ¿sí?, longitudinal, el diámetro anteroposterior y el diámetro, la orla parenquimal, ¿sí?, que les interesa mucho a los clínicos cuando quieren ver si un riñón es funcionante o no, posiblemente, o está alterado, sobre todo en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, que a larga data van a tener o van a cursar con insuficiencia renal crónica, ¿no? No todos, obviamente. Esto son todos los estudios para riñones y uréteres, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros usamos más? La ecografía abdominal. Lo hacemos como pan de cada día. ¿Cuál es su limitante? Los gases. Entonces, los uréteres, ¿los podré ver en todas sus porciones hasta la más distal? La respuesta es no. Voy a ver la porción proximal y la más distal de los uréteres. ¿Pero dónde se me va a perder los uréteres? Más o menos en su porción media. Ahí no hay forma que lo pueda ver mediante ecografía. Pero mediante tomografía sí lo voy a llegar a ver. ¿Con contraste o sin contraste? Con contraste. Sin contraste, lo mismo que nada. No voy a ver absolutamente nada. Más específico, se llama un estudio de tomografía para estudiar riñones y uréteres. Se llama UroTem. ¿Sí? ¿Cómo se llama la tomografía para estudio de riñones y uréteres? UroTem. Ustedes lo van a solicitar así. Y así vienen muchas de las órdenes, ¿no? Y estos son estudios mucho menos usados, ¿no? La resonancia magnética, el urograma. Antes lo hacíamos, de verdad, hace 10 años hacíamos muchos urogramas excretores, ahora por el tema de la radiación y porque existen actualmente otros estudios que son más avanzados, por así decirlo, y que pueden detectar muchas más patologías, se están dejando de lado muchos de estos estudios, incluso los estudios isotópicos, porque estos estudios isotópicos nos daban la o nos medían la morfofuncionalidad en casos a veces de anomalías congénitas, en pacientes con infecciones urinarias a repetición o en pacientes con uropatías obstructivas, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos ver en una placa simple de abdomen? Yo les decía que nosotros anatómicamente nos tenemos que proyectar. En la primera clase recuerdo muy bien que les hablé que nosotros a veces no vamos a lograr ver algunos órganos, ¿cierto? Porque a veces sería excelente que logremos ver como estamos viendo acá, pero no en todos los estudios radiográficos vamos a lograr ver estas estructuras, ¿cierto? Por su densidad agua deberíamos de verlo así, pero a veces se interpone gas, se interpone colon y todo lo demás y no vamos a lograr ver. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Proyectarnos anatómicamente, ¿sí? Tiene que haber un mapa en nuestro cerebrito y nosotros podemos decir qué estructura anatómica se encuentra a este nivel. Entonces, yo tengo que hacer mi lista. ¿Qué estructura anatómica se encuentra a este nivel? Tendrían que estar mis riñones en el espacio retroperitoneal, ¿cierto? Aquí está mi psoas, se ve muy bonito el músculo psoas. Fíjense, y acá está mi riñoncito. Si está por arriba algo, que está mi glándula suprarrenal, ¿cierto? Esto es una placa de inicio justamente para lo que estábamos hablando, lo que nosotros tomábamos anteriormente, que era la urografía intravenosa. Entonces, ¿qué nosotros queríamos demostrar ahí? Queríamos demostrar la posición, el tamaño, la forma de las siluetas renales. Ver los músculos psoas, ver si existía alguna masa, calcificación, cuerpos extraños. Y de paso, obviamente, podemos ver las estructuras óseas que se van a encontrar adyacentes, ¿sí?
sería muy interesante que nosotros logremos ver en todas las placas radiográficas esto, ¿no? ¿Qué puede ser esto que tiene tan alta, que es bastante radiopaco? ¿Qué puede ser? ¿Qué se les viene a la mente? Una calcificación, sí, por supuesto, es una calcificación. De oxalato de calcio, me van a decir, ¿sí? Puede ser, quién sabe, ¿no? Bueno, el componente no nos vamos a poner a discutir, pero sí que van a existir diferentes componentes para la formación de cálculo, ¿no? Pero nosotros nos proyectamos anatómicamente, vemos esta imagen radiopaca, ¿sí? Densidad calcio que se encuentra en el hueco pélvico, ¿sí? Entonces, ¿dónde digo que está? Esto lo más probable es que yo diga, está dentro de la vejiga, ¿sí? Y para sacarme de dudas, puedo pedir una ecografía. Decirle al paciente simplemente que tome un poquito de agüita, ¿sí? Porque si no voy a ver como es tan grande, lo voy a ver tan negro, que solamente voy a ver una sombra tremenda, ¿sí? Lo único que necesitaría es que se distienda un poquito la vejiga y lograr ver el cálculo. Puedo tener este tipo de imágenes también, puedo tener mucha suerte y tener este tipo de imágenes, ¿cierto? Esto parece un cuernito, un asta de venado, ¿sí? Que corresponde a un tipo de cálculo en particular, que ustedes han escuchado hablar mucho seguramente de esto, son los famosos cálculos coraliformes, ¿sí? Que se pueden complicar mucho, ¿no? Anatomía, ustedes ya saben anatomía más que yo, ¿sí? Entonces, habíamos mencionado, ¿sí? El ilio, la corteza, ¿sí? La médula, ¿sí? Nosotros medimos mucho de lo que es la orla parenquimal, por supuesto, lo tenemos que medir y les decía que lo usamos o lo solicitan mucho en casos de insuficiencias renales. ¿Por qué? Porque esto se va a adelgazar bastante, ¿no? Y esto es la urografía excretora. Fíjense si teníamos la placa inicial, lo que se hacía, ¿no? Anteriormente. Esta es la placa inicial. Esto se tomaba una placa a los 5 minutitos después de la inyección de la sustancia de contraste, ¿sí? Fíjense cómo se iba dibujando o pacificando los sistemas colectores. Tiene que ser, obviamente, de forma simétrica y tiene que ser a la vez. Si está en la pelvis, en mi riñón izquierdo, tiene que estar en la pelvis también en mi riñón derecho. No puede ser que si yo encuentro el contraste ya por todo el uréter, algo está pasando con el otro riñón que se ha retardado, que hay un retraso para el paso del medio de contraste. Esto es una plaquita a los 15 minutos que se llama placa morfológica, donde ya estamos viendo que la sustancia de contraste no solamente está a nivel de la pelvis, sino ya se opacificó gran parte de los uréteros, el urétero hasta su porción más distal, y fíjense que está llenando incluso la vejiga, ¿no? Aquí tengo los grupos caliciales, superior, medio, inferior, ¿no? Y esta plaquita finalmente se volvía a tomar a los 30 minutos, donde yo ya tenía todo dibujado por mi sustancia de contraste, ¿no? Fíjense, está todo el parénquima renal, los cálices, la pelvis, el uréter proximal, porción media y porción más distal, ¿no? Y la vejiga. Y posteriormente a esto se mandaba incluso a miccionar a los pacientes después de tener una adecuada distensión de la vejiga, ¿sí? Veía la vejiga, veía cómo estaban las paredes de la vejiga y una post-miccional para ver si el paciente retiene o no retiene orina, ¿no? Porque puede pasar esto, ¿no? Que puede haber, sobre todo en los varones, sobre todo en los pacientes ancianos, y si son jóvenes, en los pacientes que pueden tener algún antecedente por traumatismo o algunas infecciones, ¿no? Las famosas obstrucciones uretrales, ¿no?
en diferentes porciones, obviamente. Y esto es lo que les decía desde el inicio, ¿no? Por eso les decía que el riñón tiene una arquitectura anatómica compleja y que tenía ecogenicidad variable, ¿no? Entonces, no vale la pena tal vez decir de la vascularización, que está a cargo de las arterias interlobulares, interlobares y las arqueadas, ¿no? Entonces, yo tengo que ver mi riñón de esta forma por ecografía. Puedo utilizar el Doppler para el Power Doppler y el Doppler color para ver la adecuada irrigación, ¿sí? Y si tengo una lesión nodular o probablemente tumoral, obviamente la captación va a cambiar ese nivel. Obviamente, si hay un componente inflamatorio, también voy a tener una alteración cuando pongo el Doppler, ¿sí? Aquí tenemos el segmento 6 de mi parénquima hepático, la corteza de mi riñoncito, las pirámides renales, la pelvis renal, ¿sí? Y lo que nosotros nos fijamos mucho es la diferenciación córtico-medular, ¿sí? En adultos, la diferenciación córtico-medular es bastante tenue, ¿no? Se tiene que haber una diferenciación córtico-medular más o menos de esta característica, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Médula y corteza. Médula y corteza. Tiene que haber una adecuada diferenciación. Si esto es hiperecogénico, esto será hipoecogénico. Ya les voy a decir por qué. Y esto del fetito, ya hablamos las lobulaciones fetales, pero la ecogenicidad también varía, ¿no? Un poquito más marcada. Y esto es a lo que quería llegar, ¿no? Que cuando un paciente, ¿sí?, tiene alterada la diferenciación córtico-medular, fíjense, es como si todo fuera prácticamente de un solo color. Está brillando ese riñón, brilla, es hiperecogénico y por lo tanto no tiene una adecuada diferenciación córtico-medular. Esto cuando yo veo y no hay alteración del tamaño y no hay alteración de mi corteza, entonces yo puedo decir, o de mi orla parenquimal, yo puedo decir de que se puede tratar de una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Ahora, existen múltiples lesiones que pueden ser benignas o malignas en el riñoncito. Existen los quistes simples, que son estas bolitas o pelotitas de agua, ¿sí? Existen los quistes complejos, que también son las pelotitas de agua, pero que tienen contenido sólido. Cuando tienen contenido sólido, cuando tienen septos, cuando tienen tabiques, se denomina quiste complejo, ¿sí? Hay una clasificación que nosotros usamos por tomografía, que es la clasificación de Bosniak. Ya esa clasificación de Bosniak justamente nos indica, cuando nosotros ponemos Bosniak 1, Bosniak 2, Bosniak 3, nos indica, y todos los médicos ya lo saben, que sí corresponde a una lesión probablemente benigna o una lesión sospechosa de malignidad o lesiones que requieren seguimiento, ¿ok? Cuando tenemos esas imágenes, nos pueden hacer confundir a veces. Fíjense, los cálices. ¿Qué cosa está acá? Los cálices, los grupos caliciales, ¿no? Y los grupos caliciales están tan dilatados. No son quistes parapiélicos, chicos. Son dilataciones de todos los grupos caliciales que corresponde con una uropatía obstructiva, ¿sí? Hidronefrosis. En la tomografía que les había dicho que se denomina UroTem, vamos a tener diferentes fases también, ¿sí? Cuando ustedes van a tomarse una tomografía, la primera fase que se les toma, así como en el urograma excretor, había un rayos X inicial, ¿sí? Entonces, en tomografía vamos a tener también una fase simple que va a ser sin contraste.
¿Para qué quiero esa fase simple sin contraste? Si yo había dicho que sin contraste no veía prácticamente nada. Para ver los cálculos, porque cuando hay la sustancia de contraste, cuando los cálculos son muy pequeñitos y están aislados, como ya cambia, fíjense cómo se vuelve más blanquito, ¿sí? Hiperdenso, y me va a dar una adecuada diferenciación córtico-medular. Y si, digamos, ese cálculo, por ser tan pequeñito, no me está ocasionando dilatación de mis grupos colectores, es decir, no me está ocasionando una hidronefrosis, ¿sí? Puede pasar desapercibido estas imágenes que corresponden a imágenes litiásicas, es decir, cálculos renales. Las hay de todo tipo, todo tamaño, toda composición. Esto es tomografía en corte coronal, sin contraste, ¿ok? Fíjense la diferencia de este Grotem, que ya está en fase arterial, ¿sí? Hay una adecuada diferenciación córtico-medular, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver acá? Pues sobre todo los ilios renales, y voy a ver que mis espacio perirrenal, porque ahí se encuentran mis riñoncitos, se encuentren indemnes. Esto ya es una fase nefrográfica, donde tengo que buscar si hay o no hay lesiones focales. ¿A qué llamo lesiones focales? Este quiste, tanto simple, complejo, pueden corresponder a lesiones focales. ¿Las lesiones tumorales también son llamadas lesiones focales? La respuesta es sí. Y esta fase pielográfico, fase excretora, nosotros sobre todo le decimos la fase excretora, donde vemos ya que se está eliminando la sustancia de contraste, ¿sí? Fíjense, a nivel de la pelvis, todos los grupos caliciales, a nivel de la pelvis, mi uréter se está yendo el contraste ¿hacia dónde? Hacia mi vejiga, ¿no? Y esta es una reconstrucción muy linda en MIP, ¿sí? Proyección de máxima intensidad, esa es la traducción del MIP, que nosotros podemos hacerlo con todos los equipos actuales, ¿sí? Por tomografía, por supuesto. Y esta imagen, que parece una fotografía prácticamente, también se hace en tomografía, se llama volumen rendering o imagen en 3D, ¿no? Entonces, les decía que cuando hay una alteración en la diferenciación córtico-medular, fíjense este riñón, qué bonito, el riñón derecho, hay adecuada diferenciación córtico-medular, la captación de contraste es correcta, pero fíjense este riñoncito que ha pasado, ¿no? Esto es un riñón alterado desde que yo lo veo, ¿sí? Todo el sistema colector está alterado, hay una hidronefrosis, ¿no? Y fíjense cómo está adelgazado tanto mi cortical, qué delgadito, parece una lámina. Fíjense, todo esto es mi cortical, de acá, miren la flecha, hasta acá. Y fíjense, sigan mi cortical de acá hasta acá. Entonces, imagínense la diferencia y cuánto mide cada una de ellas. Mi grasita está alterada. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene cambios inflamatorios, ¿no? Ahora, chicos, vamos a hablar de estas famosas enfermedades congénitas, que si bien es cierto, no son tan frecuentes, pero definitivamente hay que saberlo, ¿sí? Porque lo más frecuente de todo son los riñones en herradura, ¿sí? Estas imágenes de riñones en herradura, estos riñones en herradura, los he visto tanto en ecografía como en tomografía. ¿Es malo tener una de estas patologías? Bueno, te puede predisponer tal vez a algún tipo de infección, sobre todo en la infancia, pero en la adultez hay pacientes que llegan y de adultos se enteran que tienen una de estas enfermedades congénitas, ¿cierto? O sea, que han pasado prácticamente asintomáticos o han tenido infecciones urinarias a repetición y no le han prestado la menor importancia, ¿no?
¿Qué ha pasado acá? Los riñones tienen que estar separados, ¿no? Pero acá, si se dan cuenta, están unidos a nivel de su polo inferior. Los riñones en herradura son los más frecuentes, chicos, ¿sí? Es la anomalía más frecuente, ¿sí? Entonces, puede haber, a veces sumado a todo esto, puede haber que haya una estasis urinaria, es decir, se puede producir una hidronefrosis y formación de cálculos y obviamente infecciones urinarias a repetición frecuente, es lo que les decía al inicio, ¿sí? Lo podemos detectar con ecografía, con tomografía. Bueno, este es en urografía, fíjense las dos siluetas renales unidas a nivel de su polo inferior, formando como que esta imagen como que en U invertida, ¿no? La genesia renal, también he tenido de estos casos, ¿ah? Pacientes que no les encontramos el riñón por ningún lado y han vivido con un solo riñón y no han estado enterados de nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el signo? Bueno, por ecografía o por tomografía, lo que se va a encontrar es una fosa renal vacía, ¿no? Fosa renal vacía. Y bueno, va a existir una hipertrofia compensatoria. El organismo es completamente sabio. Entonces, si no existe uno, este que existe tiene que trabajar el doble o el triple para suplir las necesidades. Y por lo tanto, va a existir una hipertrofia, ¿sí? A veces, cuando hay esto, chicos, va a haber también duplicación de uréteres. La genesia renal, solamente se ha opacificado un riñoncito porque el otro no existe. La tosis renal, que quiere decir un riñón tóxico, es muy diferente a decir un riñón ectópico. ¿Por qué? Porque en la tosis renal lo que va a hacer es un tosis, nosotros sabemos que es caído, ¿cierto? Entonces, este riñón, el derecho en este caso, está más caído que el izquierdo. No me digan porque el lóbulo derecho de mi hígado lo está empujando. No, esa no es la causa, sino las tosis renales se va a producir. ¿Por qué? Porque va a haber una pérdida del soporte anatómico, ¿no? Está descendido, ¿sí? Puede haber duplicidad de los sistemas colectores. Esto también es relativamente frecuente. Estos pacientes también a veces han tenido cuadros de infecciones urinarias a repetición. Pueden haber estas famosas ectopias renales, ¿sí? Que justamente pueden ser simples, ¿sí? Esto es, ya les había dicho, el volumen rendering o la imagen en 3D, que lo podemos obtener mediante tomografía, ¿no? Entonces, el riñón, en este caso, está ectópico, ¿sí? Ectópico. Fíjense que no está en su posición habitual, pero es una ectopia renal simple. ¿Por qué les digo simple? Porque hay la otra compleja, que es la ectopia renal cruzada. Es cuando este riñoncito se va a pasar al otro lado, ¿no? Acá por ecografía lo estamos viendo justamente, los dos riñones es como si estarían fusionados, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que este de acá se ha pasado para acá y por lo tanto es pues como si los dos riñones estarían alineados en uno sobre otro y los uréteres también, o a veces incluso cruzados, ¿no? Esto es una ectopia renal cruzada, están fusionados incluso, ¿sí? Uno con otro. Cruza la línea media, la ectopia renal cruzada, ¿sí? El ureterocele también se conoce como cabeza de cobra, ¿no? Cuando nosotros veíamos esto en ecografía o en estos estudios justamente de urografía intravenosa que les decía que hacíamos mucho, lo que veíamos es que había una dilatación de la porción más distal del uréter, ¿sí? O sea, había un pedazo del uréter, el más distal, que estaba cabezón, ¿sí? Y como todo esto está adelgazado, obviamente da la semejanza de que fuera una cabeza, en realidad una cabeza de cualquier serpiente, ¿no? Pero en radiología se llama cabeza de cobra, ¿ok? El ureterocele ectópico también existe, ¿ve? Aquí está. Por ecografía
por rayos X en una urografía intravenosa, lo vemos así. En ecografía, lo vemos como estas dos burbujitas, ¿sí? Como dos burbujitas. Aquí está la cabeza de la cobra que les decía, y obviamente puede condicionar o va a condicionar casi siempre un ureterocele a una hidronefrosis o uropatía obstructiva, como lo quieren llamar ustedes. Entonces, en síntesis, riñón en herradura, la fusión a nivel de los polos inferiores, ectopia renal, las hay simples, las hay complejas, ¿sí? Ectopia renal está por fuera de su localización, ¿cierto? La tosis renal, que es el riñón caidito, ¿sí? Que les decía que hay una pérdida del soporte anatómico, y las uropatías obstructivas, que justamente nos van a dar dilatación de los sistemas colectores. Hay muchísimas causas de uropatía obstructiva, ¿ya? Pero a menudo las causas pueden ser una litiasis, ¿no? Que puede encontrarse a cualquier nivel en realidad. Esto es tomografía en volumen rendering, en axial, con contraste, obviamente. ¿Cuál está dilatado? ¿El derecho o el izquierdo? Definitivamente el izquierdo está dilatado. Fíjense cómo se forma acá, como un saco, ¿sí? ¿Sí? Pero son los sistemas colectores que se han dilatado tanto, y esto es lo normal que debería ser, ¿no? Las hidronefrosis obviamente van a tener grado, ¿sí? El más severo viene siendo el grado 4. Nosotros no realizamos los informes por grados, pero sí es bueno que sepan que sí lo hay. Fíjense cómo se van viendo de acuerdo a los grados, ¿sí? La pelvis, miren cómo se va dilatando, ¿sí? Y acá, obviamente, la cortical está tan delgadita y la diferenciación córtico-medular obviamente es alterada, y hay dilatación de todo mi sistema colector. Obviamente tengo que pedir tomografía con contraste, pero a veces la creatinina no nos ayuda, ¿no? Del paciente. Y en esos casos tengo que realizar una buena ecografía, ¿sí? Y fácilmente llego a visualizar a veces qué causa mi uropatía obstructiva. La causa puede ser una imagen litiásica, ¿sí? Una litiasis. Esto es un tipo de cálculo que les había dicho que es complejo, que cuando existe sabemos que puede estar asociado, venir de la mano alguno de esos tipos de infecciones raras, ¿sí? Son predispuestos estos pacientes a no tener la Escherichia coli habitual que estamos acostumbrados, sino a tener Proteus, Klebsiella y otros, ¿no? Corresponde al cálculo coraliforme, también se llama cálculo en asta de venado. Se parece, mire, asta, cachito, como sus cachitos, ¿no? Cálculo coraliforme. Las hay de toda densidad, les decía que se pueden medir en unidades Hansfield en tomografía, ¿sí? Puedo tener esa propiedad de poner mi ROI, que es una marquita simplemente, y la máquina me mide automáticamente la densidad cálcica, y eso les importa mucho a los urólogos, porque de acuerdo a eso van a hacer su tratamiento, ¿ok? Puedo encontrarlo obviamente en los grupos caliciales, puedo encontrarlo en la pelvis, puedo encontrarlo en el uréter proximal, en la porción media o en la distal, o incluso hemos visto en la vejiga. Pueden estar en cualquier lado. Esta imagen ovalada de alta densidad corresponde a un cálculo donde se encuentra a nivel de mi porción media de mi uréter. Está condicionando una uropatía obstructiva. Puede llegar a la vejiga, por supuesto, ya se imaginan lo doloroso que puede llegar a ser cuando después de la vejiga
se intenta expulsar, ¿no? Mediante la orina. Ya se imaginan lo doloroso, sobre todo en los varones, ¿no? Por el trayecto que tiene que pasar. La insuficiencia renal aguda que les mencionaba, que justamente vamos a ver un riñón con alteración de su ecogenicidad. Obviamente, ustedes saben que la mayoría de IRAS, insuficiencias renales agudas, se resuelven, ¿no? Las insuficiencias renales se resuelven de acuerdo a lo que lo está ocasionando. Pero, ¿qué es lo que no se resuelve? La insuficiencia renal crónica. Vamos a tener un riñón pequeñito con alteración en la diferenciación córtico-medular, con adelgazamiento de mi corteza y con inclusive dilatación de los cálices. ¿Frecuente en quiénes? En pacientes crónicos, como ser diabéticos o hipertensos. En tomografía también lo podemos ver, aunque a menudo no se solicita. ¿Por qué? Porque se trabaja con la sustancia yodada, con el contraste yodado, y justamente se le mide los niveles de creatinina antes de realizarle esto. Cuando tiene la creatinina muy elevada, que es normal en los pacientes con insuficiencia renal crónica, no se les va a realizar. Obviamente es una contraindicación, ¿no? Salvo que el nefrólogo diga lo contrario y se ponga a pensar en el riesgo-beneficio. Chicos, ustedes a las 4:40 es que tienen. Sí, doctora, a las Sí, 4:40. ¿A qué hora se tienen que conectar? O sea, el pasito inicia a 4:40. Ya, y después, porque no nos falta mucho. Si quieren o si están cansados, lo dejamos acá y continuamos en el segundo, en su receso de ustedes apenas acá en su pasito. ¿Sí? O si desean y están de acuerdo, chicos, creo que Valerie no está, ¿no? Yo se me complica la próxima semana, es decir, el próximo viernes no voy a poder. Ya le había comentado algo a la doctora, que es la jefa de diagnóstico por imágenes por un tema familiar, pero yo quiero saber la disponibilidad de ustedes, ¿no? Quiero saber de qué día disponen de tiempo durante la semana para hacer la clase. Puede ser incluso un domingo, yo puedo dictar, no sé si a ustedes les conviene o les perjudica. Obviamente todos tienen que estar de acuerdo, ¿no? Para poder dictar la clase de diagnóstico 2. Solamente va a ser por esta oportunidad, chicos, por el viernes. ¿Sí? Entonces, por favor, cuando Valerie se contacte, le mencionan eso y se van poniendo de acuerdo por interno, ¿ya? Está bien, doctora. Ya, entonces, chicos, ustedes díganme, si lo dejamos acá y continuamos después de su pasito, o de lo contrario, continuamos la próxima clase y agarramos este tema más, ¿no? Porque con esto ya acabamos lo que es riñones. Si desean, continuamos después del pasito. No escuché, perdón. Mejor es continuar después del paso para ya tener la clase hecha. Ya, perfecto. Entonces nos encontramos. ¿A qué hora ustedes dan su pasito, chicos? A las 4:40. Van a estar hasta las 5:10, me parece. Sí, doctora, estaría bien. Ya, perfecto. Nos conectamos esa hora, ¿ya? Para terminar lo que es todo lo que es riñones. Está bien, doctora. Listo, chicos. Vayan a su pasito. Gracias, doctora. Doctora, espera. Sí.
Sí. Ese pasito termina a las 4:55 y tenemos libre Ujú. hasta las 5:10, que viene otro pasito, doctora. A las 5:10 tienen otro pasito. Sí, doctora. O sea, ¿a cuánto tiempo de libre van a tener? Desde las 4:55 hasta las 5:10. Son 15 minutos, ¿no? Más o menos. Si quieren, lo hacemos en esos 15 minutos que van a tener de libre, como quieran ustedes. Sí, doctora, no hay problema. Sí, sé que sí. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo en esos 15 minutos? Chicos, hablen, por favor. Sí, doctora, o Doctora, también doctora. podría ser también después del pasito de las 5:10. ¿Y hasta qué hora dura su pasito de las 5:10? Creo que es hasta las 5:25, si no me equivoco. Pero luego vendría el pasito de las 7. Yo creo que es mejor después del pasito de las 4. Y ya acabar de una vez. Ya, Después entonces, del- ya a las 4:55 yo me conecto, ¿sí? Nos conectamos, porque nos faltan muy pocas diapositivas, creo que 10, 12 nos faltan. ¿Sí? Está bien, doctora. Listo. Nos Está vemos bien, doctora. 4:55, chicos. Listo. Vayan a su pasito, chicos. Los espero. Guarden el video.